Sabía que en los bajos fondos de la delincuencia mundial se esconden mujeres que han amasado riquezas inimaginables mediante audaces hazañas y audaces planes. Olvídese de los consejos de administración y de los magnates de la tecnología. Estas son las reinas del crimen, las misteriosas artífices de fortunas amasadas de las formas menos convencionales. Pero, ¿quién es la mujer criminal más rica de la historia del crimen? ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de las criminales más ricas del mundo? Sin más preámbulos, empecemos. Jamaica Thompson. Jamaica Thompson suele ser reconocida como una de las mujeres narcotraficantes más temidas y notorias de Estados Unidos. Su nombre es conocido por su implicación en el tráfico de drogas y su importante repercusión en el submundo criminal. Los primeros años de la vida de Jamaica Thompson estuvieron marcados por la pobreza y el desahucio del hogar de su infancia, lo que encendió en ella un profundo temor a las dificultades económicas y la desesperación que acabaron por empujarla al mundo del narcotráfico. Su juventud, su falta de experiencia y su género la convirtieron en un blanco vulnerable en el peligroso tráfico de cocaína de Los Ángeles. Durante esta difícil época, se cruzó con un hombre mayor llamado Anthony Mosley, que se convirtió en su mentor y más tarde en su compañero de vida, ya que se casaron y tuvieron un hijo. Aunque la cocaína les reportaba beneficios constantes, la aparición del crack en Los Ángeles supuso un cambio radical en su suerte, lo que les llevó a dedicarse al tráfico de crack, donde rápidamente alcanzaron la fama. Su ascenso en el mundo de la droga no estuvo exento de peligros, ya que se ganaron enemigos formidables por el camino. La tragedia se cebó con Mosley, que murió trágicamente tiroteado mientras lavaba su coche, dejando a Jamaica afligida y sola. Pero ella continuó con sus operaciones de narcotráfico, amasando una importante fortuna en Los Ángeles. Los agentes de la DEA, que habían estado vigilando a Jamaica Thompson, creyeron que podría cesar sus actividades relacionadas con las drogas tras la muerte de su marido. Sin embargo, en 1984 reanudó la expansión de su empresa criminal, reclutando distribuidores por todo Estados Unidos y durante un tiempo obteniendo cocaína directamente de productores colombianos. A los 26 años, creó una empresa de distribución especializada en pelucas y extensiones de cabello. Aunque Thompson afirmaba que se trataba de una empresa legítima, las fuerzas del orden alegaron que servía de tapadera para blanquear el producto del tráfico de drogas. Jamaica también amplió su red de contactos, conectándose con un individuo llamado Cheese, que impulsó aún más el crecimiento de su imperio. Por desgracia, su éxito duró poco cuando Cheese fue detenido y acabó delatando a Jamaica ante las autoridades. Jamaica se embarcó en 5 años de evasión de la captura fuera de Los Ángeles, sin otra alternativa. Su regreso a la ciudad coincidió con la graduación de 6º curso de su hijo, que se vio bruscamente interrumpida por su detención en la ceremonia. Fue detenida a la edad de 31 años. Pasó 15 años entre rejas en una prisión de máxima seguridad, donde encontró consuelo y paz interior gracias a su nueva fe. Tras su liberación, Jamaica dio un giro notable a su vida al fundar su ministerio, empresa que sigue dirigiendo. Se calcula que, en 2022, el patrimonio neto de Jamaica Thompson ascendía a casi $10 millones. La historia de la vida de Jamaica Thompson acaparó la atención general cuando se convirtió en el centro de un episodio de la 2ª temporada de la serie de Netflix Drug Lords. Este episodio, que se emitió el 10 de julio de 2018, profundizó en el extraordinario viaje de Thompson. En el documental habló con franqueza sobre su participación en el tráfico de drogas, donde amasó millones, su posterior encarcelamiento, su conversión al cristianismo y su notable trayectoria en el ministerio cristiano tras salir de prisión. Además, Jamaica Thompson apareció en el 8º episodio de la 1ª temporada de Gangsters, America's Most Evil. Este episodio, emitido por A&E el 12 de septiembre de 2012, arrojó luz sobre el importante papel de Thompson como una de las principales responsables de la epidemia de crack que arrasó Estados Unidos durante la década de 1980. Mallory Dariana Chacón Russell. Mallory Chacón, la reina del sur, era una formidable figura del narcotráfico latinoamericano. Su imperio criminal consistía en traficar con cocaína desde Guatemala a Estados Unidos mediante alianzas con cárteles de la droga colombianos y mexicanos. Su historia ha inspirado varias adaptaciones, incluida la popular serie La Reina del Sur. El origen de La Reina del Sur se remonta a la telenovela en español de Telemundo, La Reina del Sur,
que se emitió por primera vez en 2011 y tuvo temporadas posteriores en 2019. Sin embargo, la telenovela se basó en el libro de 2002 del autor español Arturo Pérez Reverte. Aunque la novela de Pérez Reverte es una obra de ficción, se inspira en la vida real de la narcotraficante Marlory Chacón. Es innegable que La Reina del Sur ha dejado huella en la televisión popular. Pocas series pueden rivalizar con su popularidad, sobre todo por su singular retrato de una mujer que asciende al poder en el mundo de los cárteles de la droga. En esta apasionante serie, el viaje de Teresa Mendoza comienza cuando huye de la violencia de Sinaloa, México, tras el asesinato de su novio, un importante narcotraficante. Su búsqueda de la supervivencia pronto se convierte en una misión para acabar con el mismo narcotraficante que busca su muerte, llevándola finalmente a construir un formidable cártel de la droga. Marlory Chacón era una figura poderosa e influyente en el mundo de la droga latinoamericana. Estaba acusada de liderar una de las redes de narcotráfico más enormes de Centroamérica y era famosa por su pericia en el blanqueo de dinero. Entre finales de 2009 y 2010, Marlory Chacón ocupó el cargo de presidenta de Broadway Commerce Inc., creada por el bufete panameño Mossack Fonseca. Durante este periodo, las autoridades estadounidenses alegaron que estaba implicada en el blanqueo de aproximadamente $4 millones procedentes del narcotráfico en Centroamérica. La operación principal de Chacón consistía en transportar cantidades sustanciales de cocaína de Guatemala a Estados Unidos. Sin embargo, su especialidad era el blanqueo de dinero, con transacciones mensuales de millones de dólares en fondos ilícitos. Sus operaciones acabaron llamando la atención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la designó a ella y a su organización como narcotraficantes, especialmente designados SDNT. Con esta medida, se pretendía desbaratar sus actividades delictivas y restringir su acceso al sistema financiero estadounidense. En diciembre de 2014, Chacón se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Miami. Sin embargo, su colaboración con la DEA y la Fiscalía de Florida se remonta a 2012. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, aceptó convertirse en informante, incluso después de salir de prisión. Esta colaboración dio lugar a numerosas investigaciones, incluidos casos relacionados con los cárteles de Sinaloa. Condenada inicialmente a 12 años, un juez federal redujo su pena a 5 años en 2019, después de que proporcionara información valiosa sobre asuntos relacionados con los Zetas y el cártel de Sinaloa. Marlory Chacón salió de prisión en febrero de 2019 y posteriormente el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones en su contra. Griselda Blanco. Griselda Blanco, a menudo conocida como la Viuda Negra y la Madrina, fue una figura notoria en el mundo criminal, sobre todo durante la tumultuosa época del Miami de los años 70 y 80, repleto de drogas. Su notoriedad como asesina despiadada y astuta narcotraficante le valió un biopic en cadena, protagonizado por Catherine Zeta-Jones, titulado Cocaine Godmother. La reputación de Blanco era poco menos que sanguinaria, con calificativos que superaban incluso a muchos gánsteres masculinos. Era conocida por sus tácticas brutales y se la relacionó con un asombroso número de asesinatos, entre 40 y 200, que abarcaban desde el área metropolitana de Miami hasta Queens, Nueva York. Entre ellos, destaca su presunta implicación en la masacre de Dadeland Mall en 1979, un ataque con ametralladora durante una guerra entre proveedores de cocaína colombianos y distribuidores cubanos que se cobró 2 vidas. En un espeluznante incidente ocurrido en 1982, Blanco dirigió un intento de asesinato que se saldó con la muerte accidental de un niño de 2 años, en lugar de la víctima prevista. Aún más escalofriante fue su aparente gratitud por el hecho de que la muerte del niño angustiara al hombre que había elegido como objetivo, cuyo motivo era la falta de respeto de este hacia sus 3 hijos, que la ayudaban a gestionar su imperio criminal. Varios meses después, ordenó la ejecución de un matrimonio delante de sus hijos por una deuda pendiente de drogas. La infamia de Blanco se extendió más allá de su crueldad en el tráfico de drogas. Fue tristemente célebre por el contrabando de cocaína del cártel de Medellín, Colombia, a Estados Unidos, lo que le valió el título de La Madrina. Su operación de narcotráfico era una de las mayores de las mafias colombianas que operaban en Estados Unidos. Para transportar grandes cantidades de cocaína desde el sur de Florida a Nueva York, confeccionó ropa interior femenina poco habitual para que sus contrabandistas ocultaran la droga, con cargas adicionales escondidas en los falsos fondos de las maletas.
Su apodo de la Viuda Negra se debía a que había matado a 3 maridos en ataques de ira. Era conocida por servir cocaína a chicas jóvenes y verlas posar desnudas mientras organizaba frecuentes fiestas en su residencia de Miami. Una truculenta historia la describía como compasiva, por acceder a la petición de un hombre condenado de recibir un disparo en la cabeza en lugar de ser decapitado. Las tendencias sociópatas de Blanco se remontan a su problemática educación en Colombia, donde cometió su primer asesinato a los 11 años. Posteriormente, entró ilegalmente en Estados Unidos con su segundo marido a principios de la década de 1970. A pesar de enfrentarse a cargos por tráfico de drogas en Nueva York en 1975, eludió el arresto, huyendo a Colombia y volviendo de contrabando a Miami. La red criminal de Blanco, formada por traficantes de Colombia, generaba hasta $80 millones al mes con el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, se cobraba numerosas vidas. En 1985, agentes federales la detuvieron en California, acusada de tráfico de estupefacientes. Fue condenada en un tribunal federal de Nueva York y recluida en una prisión estadounidense de Florida. Durante su encarcelamiento, sus 2 hijos narcotraficantes fueron asesinados. Tras su puesta en libertad, las autoridades de inmigración estadounidenses deportaron a Griselda Blanco a Colombia. El 3 de septiembre de 2012, a los 69 años, Blanco encontró su fin en una carnicería de Medellín, cuando un asesino en motocicleta se acercó a ella, le disparó 2 tiros mortales en la cabeza y se dio a la fuga. Su muerte fue un duro recordatorio de que, incluso retirada de la delincuencia, no podía escapar del despiadado legado de su pasado. María Licciardi, hermana de Genaro Licciardi, cofundador de la Alianza de Secondigliano, SEI, ascendió al poder dentro de la organización tras la muerte de sus hermanos y su marido. Rápidamente asumió el control de las operaciones de la SEI, lo que le valió el apodo de jefa de jefes. La SEI generaba ingresos principalmente a través de la extorsión y el tráfico de drogas, una empresa que se amplió notablemente cuando Licciardi formó una coalición con el clan Lu ruso. Lo que diferenciaba a Licciardi de sus predecesores masculinos era su voluntad de apoyar la prostitución como empresa lucrativa, a pesar de la norma tácita tradicional entre los matones contra la venta de cuerpos de mujeres. Bajo su liderazgo, las redes de prostitución florecieron, aunque con prácticas brutales. A menudo se drogaba a las mujeres las 24 horas del día y se deshacían de ellas cuando dejaban de ser rentables debido a su edad. Licciardi desempeñó un papel calculado al presentarse como una benefactora, proporcionando limosnas poco frecuentes y oportunidades de trabajo a los habitantes de la zona de Nápoles. Esto le granjeó a él y a las ESA una gran popularidad. Sin embargo, su alianza con el clan La Russo acabó provocando su caída. En 1999, un cargamento de heroína excepcionalmente potente hizo temer que pudiera provocar sobredosis mortales entre los clientes de la SA, lo que afectó a los beneficios. La familia La Russo, movida por la codicia, distribuyó la heroína de todos modos, lo que provocó múltiples muertes, incluidas 11 en un solo mes. El aumento de las muertes relacionadas con la heroína atrajo la atención de las fuerzas del orden, lo que provocó detenciones generalizadas entre sus filas. La alianza entre Licciardi y el clan La Russo se deterioró rápidamente, desencadenando una brutal guerra entre ambas facciones. El conflicto se intensificó con atentados y violencia callejera, cobrándose más de 120 vidas. Huyendo de la intensificación de las investigaciones, Licciardi se ocultó, eligiendo como lujoso escondite un espacioso ático dentro de un almacén abandonado, con suelo de mármol y bañera de hidromasaje. Para disuadir a los investigadores, Licciardi incluso organizó un atentado con bomba contra la oficina del fiscal del distrito. Sin embargo, las fuerzas del orden no se amilanaron y redoblaron sus esfuerzos. Tras 2 años de evasión, finalmente fue detenida por numerosos cargos federales. Incluso durante su encarcelamiento, se especuló con que Licciardi seguía influyendo en la organización, posiblemente incluso ordenando atentados cuando era necesario. En 2009, salió de prisión tras cumplir casi 8 años. Sin embargo, en 2019, se fugó durante una operación masiva anticamorra dirigida contra la Alianza Secondigliano, convirtiéndose de nuevo en una fugitiva. Licciardi fue detenida inicialmente en agosto de 2021. En marzo de 2023, fue condenada a 13 años de cárcel. Los informes indican que su patrimonio neto ha experimentado un crecimiento significativo en 2022-2023. Su patrimonio neto estimado pasa ahora de $1 a $5 millones. Thelma Wright. La vida de Thelma Wright dio
dio un giro radical cuando conoció a Jackie Wright, proveedor de heroína al por mayor en el próspero mundo de la droga de Filadelfia. Su apasionado romance desembocó en matrimonio y en 1982 tuvieron un hijo. Las conexiones de Jackie con la temida banda callejera de Filadelfia, la Mafia Negra, le convirtieron en una figura influyente, pero también le atrajeron peligrosos enemigos. En 1986, la tragedia se cebó con Jackie, que apareció asesinado con una bala en la cabeza, dejando a Thelma sola en un mundo peligroso, con su hijo de 4 años. Decidida a asegurar el futuro de su familia, Thelma entró en el negocio de la droga de su marido y pronto se convirtió en la principal fuente de heroína y cocaína de Filadelfia. Incluso amplió sus operaciones al otro lado del país, a Los Ángeles. En el punto álgido de su empresa criminal, se calcula que Thelma ganaba más de $400,000 mensuales, ganándose apodos como Boss Lady y Queen Pen. Sin embargo, este estilo de vida distaba mucho de ser glamuroso. En julio de 1991, Thelma y sus amigos se vieron atrapados en el fuego cruzado de un tiroteo mortal en un club nocturno de Filadelfia. Ese mismo año, uno de sus principales clientes fue detenido cuando intentaba transportar cocaína a través del servicio postal de Estados Unidos. Al reconocer las señales de alarma, Thelma decidió sabiamente abandonar el tráfico de drogas antes de que la codicia la llevara a la detención o a la muerte. Mantuvo un perfil bajo durante más de una década, hasta que publicó la historia de su vida en unas memorias. Hoy, Thelma Wright es una oradora motivacional que aconseja fervientemente no seguir su camino y dedicarse al tráfico de drogas. Subraya que se trata de una situación en la que no se puede ganar y que solo tiene 2 salidas, la muerte o la cárcel. En 2011, Thelma revisó su pasado, escribiendo un libro de memorias titulado With Eyes on Both Sides, Vivir mi vida dentro y fuera del juego. En 2015, creó la Fundación Thelma Wright, dedicada a motivar a las jóvenes en situación de riesgo, para que den prioridad a la educación frente al encarcelamiento y eviten involucrarse en bandas y drogas, principalmente cuando se ven influidas por hombres en sus vidas. Thelma utiliza ahora su voz para llegar a personas del sistema penitenciario y de institutos, adaptando su mensaje a las adolescentes que pueden estar al borde de una vida similar a la que ella llevó en su día. Desde 1980, coincidiendo con la epidemia de crack, se ha producido un aumento constante del confinamiento de mujeres en Estados Unidos. En la actualidad, Estados Unidos tiene la población reclusa femenina más importante del mundo, superando incluso a la segunda, Rusia, por un margen significativo. Thelma comprende el atractivo que atrae a las mujeres impresionables hacia los hombres implicados en actividades peligrosas, desviándolas de sus aspiraciones y conduciéndolas por un camino que puede arrebatarles su libertad. La extraordinaria historia de Thelma Wright ha aparecido en documentales sobre el crimen como Gangsters, America's Most Evil. Su historia también se convirtió en un atractivo proyecto para Mary J. Blige, con quien Thelma formó un vínculo fraternal durante el desarrollo. Más notable que su increíble viaje es la propia Thelma, que cree firmemente en el poder de las mujeres para cambiar sus vidas en cualquier coyuntura. Virginia Hill. La historia de Virginia Hill es una de las más intrigantes de los anales del crimen organizado estadounidense. Desde la década de 1930 hasta finales de la de 1940, ascendió a cotas sin precedentes dentro del Sindicato Nacional, cautivando y ganándose la confianza de mafiosos curtidos como Charles Lucky, Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Anthony Accardo, Jake Guzik, Murray Humphreys, Charles Fischetti, Jack Dragna, Joe Adonis y, por supuesto, Benjamin Bugsy Siegel. Estos famosos personajes la contrataron para diversas funciones, como el blanqueo de dinero, los servicios de mensajería, el tráfico de heroína mexicana y como informadora de las actividades de la mafia. Durante sus misiones en México, sus lujosas pieles, sus joyas y su atractivo desempeñaron un papel fundamental a la hora de seducir a hombres ricos e influyentes para conseguir contratos de heroína para el sindicato y amasar importantes sumas de dinero. Nacida en 1916 en el seno de la primera generación de mujeres estadounidenses, que se liberó de las estrictas convenciones de la era victoriana en materia de citas y costumbres sexuales, la vida de Hill dio un giro transformador en 1933, cuando se trasladó de su Alabama natal a Chicago. Trabajó como bailarina de shimmy y es posible que ejerciera la prostitución durante la Exposición Universal de Chicago. En 1934,
mientras trabajaba de camarera en un restaurante frecuentado por miembros de la banda Outfit durante la condena a prisión de Al Capone, conoció a Joe Epstein, un astuto corredor de apuestas. Epstein reclutó a Hill para que fuera su cómplice, realizando importantes apuestas en efectivo en los hipódromos a cambio de una comisión del 10% y utilizando sus encantos para atraer a los hombres hacia apuestas temerarias. Virginia era un activo lucrativo, incluso siendo adolescente, con una inclinación natural por el chantaje. Su relación con Benjamin Bugsy Siegel comenzó alrededor de 1967, cuando se conocieron en Nueva York. Su relación era codependiente, tumultuosa y marcada por la violencia. Se intensificó a principios de la década de 1940, lo que la llevó a unirse a Siegel en la floreciente Las Vegas, donde él se posicionó como promotor del Hotel Flamingo, respaldado por la mafia. Las extravagantes exigencias de Siegel en cuanto a materiales opulentos y construcción fastuosa dispararon los costes, lo que le llevó a agotar casi $6 millones invertidos por el sindicato. Entre sus disgustados socios mafiosos creció la sospecha de que Siegel había escondido supuestamente unos $2 millones en una cuenta bancaria suiza con la participación de Hill. El pelo de Virginia Hill cambió frecuentemente de color durante las varias noches de apertura del Flamingo, que comenzaron el 26 de diciembre de 1946. Sin embargo, muchas habitaciones del hotel estaban sin terminar, y el casino experimentó importantes pérdidas entre los jugadores, lo que obligó a Siegel a cerrarlo temporalmente. La teoría predominante sugiere que los partidarios de Siegel en la mafia de la costa este creían necesaria su eliminación definitiva, incluso cuando el rendimiento del Flamingo mejoró en 1947. Este suceso marcó un punto de inflexión para Hill, ya que su infamia en los medios atrajo la atención del Servicio de Impuestos Internos, IRS, lo que le acarreó problemas fiscales a finales de la década de 1940. Huyendo del IRS, Hill y su familia se refugiaron en Austria. A pesar de sus frecuentes traslados, las autoridades acabaron por atraparla y obligarla a vender sus bienes, incluidas las joyas que le había regalado Siegel para saldar su deuda tributaria. La venta solo generó $41,000, insuficientes para cubrir sus obligaciones. Hill se enfrentaba a un futuro sombrío, con el espectro de la detención y el encarcelamiento esperándola en Estados Unidos. En los años 60, su desdicha la llevó a menudo a pensar en el suicidio. Epstein afirmó que los fondos que la mafia le había proporcionado se habían agotado en 1965. Trágicamente, en 1966, la vida de Hill tuvo un triste final. Su cuerpo sin vida fue descubierto en la nieve, junto a un árbol en Austria, aparentemente víctima de una sobredosis autoadministrada, a pocos meses de cumplir 50 años. La extraordinaria trayectoria de Virginia Hill, plagada de intrigas, glamour y matices criminales, sigue siendo una parte indeleble de la historia del crimen organizado estadounidense. Sandra, Reina del Pacífico, Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, fue una destacada líder de un cártel de la droga mexicano que logró eludir su detención hasta 2007, manteniendo una fachada inocente. Sin embargo, según la DEA, tras este disfraz, era una exitosa blanqueadora de dinero y traficante de armas de fuego ilícitas. Desempeñó un papel crucial como enlace esencial entre el cártel de Sinaloa en México y el cártel del Norte del Valle en Colombia. Ávila no era ajena al mundo de los cárteles, ya que creció con su padre, Alfonso Ávila Quintero, que tenía conexiones con el fundador del cártel de Guadalajara. En una industria dominada predominantemente por hombres, Beltrán fue una rara excepción que ascendió a los puestos más altos. Era conocida por su cautela, ya que nunca dejaba pruebas que pudieran implicarla directamente. Al parecer, era la piedra angular que conectaba a los líderes de los cárteles de Colombia y México, orquestando el envío de toneladas de cocaína ocultas en atuneros desde México a Estados Unidos a lo largo de varios años. A pesar de sus actividades de alto riesgo, adoptó el extravagante estilo de vida típico de un líder de cártel. Su enorme fortuna le permitió montar 30 coches y adquirir lujosas joyas, entre ellas un colgante de oro de Tutankamón adornado con 83 rubíes, 228 diamantes y 189 zafiros. Las fotografías de su vida repleta de fiestas parecían escenas de Keeping Up with the Kardashians. La detención de Ávila se produjo cuando denunció el secuestro de su hijadolescente, por el que los delincuentes exigían un rescate de $5 millones. Su explicación de que ganaba algo de dinero vendiendo ropa y alquilando casas
levantó sospechas entre las fuerzas del orden, ya que parecía incompatible con las exigencias de un hogar de bajos ingresos. Aunque su hijo fue devuelto sano y salvo, una investigación de 4 años condujo finalmente a su detención. Incluso durante su estancia en prisión, Ávila no pareció sufrir, disfrutando de ropa de diseño y de los servicios de múltiples criadas, todo ello posible gracias a su considerable fortuna. Salió de prisión en 2016 y ahora reside cerca de Guadalajara, México. Se produjo un programa basado en su vida que se emitió en Netflix, aunque su imagen se utilizó sin su consentimiento. Beltrán demandó con éxito a Telemundo, recibiendo aproximadamente 250.000 libras esterlinas por daños y perjuicios. Además, el juez dictaminó que Telemundo y Netflix deben pagarle alrededor del 40% de los derechos de autor percibidos por el programa, lo que podría ascender a más de 120 millones de libras. Se especula que podría emprender acciones legales contra grupos mexicanos que también han publicado canciones sobre ella, beneficiándose de su desgracia. Gertrude Lithgow. La vida de Gertrude Cleo Lithgow es un viaje desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura prominente en la era de la prohibición. Dominada por los hombres, marcada por la determinación, el ingenio y el espíritu emprendedor. Nacida en 1888 en Bowling Green, Ohio, Gertrude tuvo que enfrentarse a la adversidad cuando su madre falleció, dejándola a ella y a sus 9 hermanos huérfanos. Como su padre no podía ocuparse de ellos, tuvieron que valerse por sí mismos. La era de la prohibición, que comenzó en 1920 con la prohibición de la fabricación y venta de alcohol en Estados Unidos, ofrecía oportunidades lucrativas a quienes estuvieran dispuestos a desafiar la ley. Gertrude Lithgow surgió como una figura notable en este mundo clandestino, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que dirigió una red de contrabando de alcohol. Entró en el contrabando cuando se cruzó con un exportador de licores londinense que vio el potencial de importar licor de Nassau, Bahamas, a Estados Unidos. Gertrude aprovechó la oportunidad y estableció una exitosa tienda de venta de licores al por mayor en Nassau, obteniendo sustanciosos beneficios. Su perspicacia para los negocios y sus precios competitivos le valieron rápidamente el apodo de la Reina de las Bahamas. A pesar del escepticismo inicial de algunos, que dudaban de sus capacidades debido a su género, el éxito de Gertrude habló por sí mismo. Era conocida por su astucia negociadora y su pensamiento estratégico. Un osado competidor aprendió por las malas a no desafiarla. Gertrude lo secuestró en una barbería, blandió una pistola y dejó claro que no se toleraría que desaprobara su licor. A mediados de la década de 1920, Gertrude Lithgow había alcanzado el estatus de celebridad en Estados Unidos. En 1925 estaba convencida de que se le había acabado la suerte y temía por su vida, lo que la llevó a abandonar el negocio del contrabando. En junio de 1926, el Fairmount News de Indiana publicó un reportaje en el que describía su participación en un negocio que le había proporcionado riqueza, vestidos parisinos y joyas extravagantes, y que le había granjeado el respeto de los contrabandistas más duros de la costa atlántica. Sin embargo, creía que su buena estrella se había desvanecido. Tras su salida del mundo del contrabando, Gertrude Lithgow desapareció de la vista del público y pasó los 25 años siguientes residiendo lujosamente en el Hotel Thaler de Detroit. Aunque tuvo problemas legales en Nueva Orleans, donde fue detenida acusada de introducir 11 cajas de licor de contrabando en la ciudad, finalmente se retiraron los cargos. Gertrude dejó atrás su época de contrabandista y se instaló en Los Ángeles, donde vivió hasta su muerte a los 86 años. La extraordinaria historia de su vida es un testimonio de su resistencia y capacidad de adaptación durante un periodo tumultuoso de la historia de Estados Unidos. Dejó un impacto duradero, inspirando una película de 1975 titulada Lucky Lady. Esta película contó con actores notables como Liza Minnelli, Gene Hackman y Burt Reynolds. En ella se narraba la aventurera historia de un trío de corredores de ron, probablemente inspirados en las propias experiencias de Cleo. Stephanie St. Clair, nacida en Martinica el 24 de diciembre de 1886, Stephanie St. Clair conoció muy pronto la dura realidad del colonialismo y los prejuicios raciales. Estas experiencias tuvieron un impacto duradero, inculcándole un profundo compromiso con la justicia y una determinación inquebrantable. El camino de su vida la llevó de Martinica a Francia y finalmente a Estados Unidos. Stephanie St. Clair, conocida como la reina de los números en Harlem, dejó una huella indeleble en el paisaje del Nueva York de la época de la ley seca.
Su vida fue una fascinante mezcla de intrigas de gángsteres, defensa de los derechos civiles, moda y espíritu emprendedor. Su historia es resistente y desafiante. Llegada a Harlem en 1912, esta inmigrante franco-africana dio su juela en 1922 al invertir $15 para fundar su propio banco de números. Esta lotería callejera ilegal era una industria predominantemente negra que daba poder a los implicados, en particular a mujeres como St. Clair. Ella buscó la protección de la famosa banda callejera de los 40 ladrones, conocida por su crueldad y reputación, incluso entre los gángsters de Nueva York. El papel de Stephanie St. Clair en el juego de los números de Harlem desafió la dinámica racial de la época. Aunque el sector estaba dominado por los hombres, ella alcanzó la fama y pronto se separó de los 40 ladrones para formar su propia banda. Su organización estaba formada por 50 personas, entre ellas el legendario gángster de Harlem Bumpy Johnson. En 1923 había amasado una fortuna valorada en más de $500,000, lo que equivale a casi $7 millones ajustados a la inflación actual. Sin embargo, cuando terminó la ley seca y se avecinaba la Gran Depresión, los jefes de la mafia neoyorquina trataron de aprovecharse de los sustanciosos beneficios de St. Dutch Schultz, un conocido mafioso, emprendió una violenta guerra contra ella, que desembocó en uno de los conflictos entre bandas más mortíferos de Harlem y se cobró la vida de más de 40 personas. St. Clair sospechaba de la corrupción policial y acusó públicamente a los agentes del orden en los periódicos de Harlem, lo que condujo a su detención. Durante su juicio, reveló la extensa red de funcionarios a los que había sobornado para obtener protección, lo que provocó que varios policías perdieran sus placas. Finalmente, la otrora formidable defensa y los recursos de Stephanie St. Clair decayeron, lo que la obligó a firmar a regañadientes un tratado por el que cedía el control de su operación de números y los beneficios de un año a Schultz y a la mafia italiana. Esto marcó el final de su lucrativa empresa. La muerte de Stephanie St. Clair en 1969 marcó el final de una era en la historia de Harlem. Vivió hasta los 73 años, manteniendo su riqueza y su legado hasta el final. La importancia de Stephanie St. Clair va más allá de sus vínculos con el crimen organizado. Surgió como un destacado modelo para los afroamericanos, especialmente las mujeres, en una época marcada por la restricción de oportunidades y las injusticias raciales. Clair sirvieron como fuente de inspiración, motivando a otros a desafiar las convenciones sociales y a defender sus derechos. Sister Ping, Cheng Trui Ping, también conocida como Hermana Ping, era una mujer china que dirigía una empresa de contrabando de personas que traía individuos de China a Estados Unidos entre 1984 y 2000. Con base en el barrio chino de Manhattan, la hermana Ping dirigió una red de contrabando de personas que facilitó la entrada ilegal de hasta 3.000 inmigrantes chinos en Estados Unidos, amasando más de $40 millones en ganancias. El Departamento de Justicia de EEUU la describió como una de las primeras y a la postre más exitosas contrabandistas de extranjeros de todos los tiempos. La hermana Ping comenzó su aventura en el contrabando a principios de la década de 1980 como agente en solitario. Transportaba pequeños grupos de personas desde su ciudad natal, en China, hasta Estados Unidos, utilizando documentos de identidad falsos y vuelos comerciales. Sus servicios costaban $35,000 o más por persona. Su negocio experimentó un gran auge tras las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen, cuando el gobierno estadounidense permitió quedarse a los estudiantes chinos que estaban en Estados Unidos en aquel momento, lo que provocó un aumento de inmigrantes que utilizaban documentos fraudulentos para solicitar la residencia. En junio de 1993, el barco Golden Venture encalló en Queens, Nueva York, con 286 inmigrantes ilegales a bordo. Uno de los líderes criminales a bordo, Guo Liangqi, implicó a la hermana Ping como inversora en la operación. Sin embargo, surgieron dudas sobre la credibilidad de la afirmación de Guo Liangqi, ya que parecía estar tratando de echar la culpa a otro individuo para reducir su propia condena federal por otros delitos. La hermana Ping fue acusada de introducir clandestinamente en Estados Unidos a unos 3.000 inmigrantes de Fujian desde 1984. A menudo con la ayuda de la banda chino-estadounidense Fuq Ching. Estas operaciones de contrabando implicaban a veces el transporte de cientos de personas a la vez en buques de carga, donde se les mantenía bajo cubierta durante meses con alimentos y agua limitados.
En 1998, uno de los barcos más pequeños utilizados por la hermana Ping para descargar a los clientes de buques más grandes volcó frente a la costa de Guatemala, con el resultado de 14 personas ahogadas. Para asegurarse el pago de las tarifas de contrabando, la hermana Ping reclutó a miembros armados de la banda Fuc Ching para que supervisaran y protegieran a sus clientes en Estados Unidos, garantizándole las tarifas exigidas, que oscilaban entre $25,000 y $45,000 por persona. Además de sus actividades de contrabando, la hermana Ping dirigía un negocio de envío de dinero desde su tienda de variedades de Chinatown. En 1994 fue invitada a Pekín, China, junto con otros notables fujianeses de ultramar, para participar en la celebración del aniversario del Partido Comunista. A su llegada, fue detenida, pero consiguió ser liberada mediante sobornos. Al enterarse de su acusación estadounidense en diciembre de 1994, la hermana Ping huyó a China, donde continuó con sus operaciones ilegales. La hermana Ping permaneció oculta durante varios años tras el incidente de Golden Venture. Sin embargo, en 2000 fue detenida en Hong Kong y deportada a Estados Unidos. Fue juzgada en un tribunal federal de distrito en Manhattan por cargos relacionados con el contrabando de extranjeros, la toma de rehenes y otros delitos, y falleció en prisión a los 65 años. A medida que exploramos a las mujeres criminales más ricas del mundo, uno no puede evitar preguntarse por la delgada línea que separa la ambición de la criminalidad. A pesar de sus actividades ilegales, estas mujeres demuestran un innegable espíritu emprendedor y un impulso inquebrantable por alcanzar el éxito, a menudo enfrentándose a la adversidad. ¿Qué habría sucedido si estas extraordinarias personas hubieran tenido acceso a canales legítimos para sus talentos y ambiciones? ¿Existen barreras sistémicas que empujan a algunas personas hacia la delincuencia? En un mundo de desigualdad de oportunidades, ¿qué opciones tomarías para asegurarte un lugar bajo el sol? ¿Qué arriesgarías por probar las riquezas del mundo? Comenta abajo y haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos como este.